Memorias de Tegua volumen 3. Capítulo 14. Sin saber qué pasará en el futuro. En otro lado de la hacienda, una pareja tenía una discusión. Andrés estaba totalmente enojado por la actitud indiferente de su esposa. No solo no había estado pendiente el día del incendio, sino que además no se había preocupado por conocer las circunstancias de los empleados, de mirar los suministros o de ayudar a su madre con las cosas de la casa. Se la pasaba jugando con Alberto, claro, cuando él no estaba cumpliendo algún encargo de Andrés o sino, deambulando por allí, cosa que a Sofía la tenía de bastante mal humor. Andrés, aunque quiso ser indiferente, ahora comprende que la joven debe adueñarse de su papel de señora de la casa. Por ello, cuando ella lo buscó, a pesar de que trató de ser amable, no logró serlo. Andrés, ¿qué te pasa conmigo?, le dijo indignada. ¿Todavía lo preguntas?, respondió él, malhumorado. ¿Acaso no ves la cantidad de trabajo que hay? Bueno, sí, pero de eso te tienes que encargar tú, dijo ella, restándole importancia. Andrés habló apretando su sien. Sí, de la hacienda y de los trabajadores, pero creo que ya es hora de que te intereses en las labores de la casa. Aimé lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir con eso? Se supone que lo haríamos cuando volviéramos de Europa. La mención del viaje desconcertó a Andrés. Europa. ¿No ves caso la situación en la que estamos? Andrés tomó por los brazos con suavidad a su esposa, queriendo que comprenda. Tienes que darte cuenta de que nuestra subsistencia, depende de esta hacienda, al igual que nuestro viaje. Así que, por favor, haz un esfuerzo y ayúdale a madre. Claro que lo hago, Andrés. Aimé quiso que él la entendiera. Pero es ella, la que no quiere. Solo ayuda en lo que puedas y no me des más excusas. Tengo demasiado trabajo. Andrés no quiso escuchar más, estaba demasiado cansado. Andrés salió de la habitación, sin querer hablar más con su esposa. Sabía que él mismo, tenía la culpa de muchas cosas, pues en su afán de consentirla, le dio demasiadas largas, a asuntos importantes. Ahora, con su mente totalmente ocupada en las preocupaciones de los cultivos, los trabajadores y esa dichosa deuda, no tenía ni fuerzas, ni ánimo, para pelear con Aimé. Cuando Andrés llegó al despacho, Sofía lo estaba esperando. Hijo, necesitamos hablar. Aún no me has dicho qué pasó, con esa carta que te envió el banco. La señora se había confiado del asunto, pero ahora sentía que no fue diligente. Tranquila, madre, es una deuda que lleva su tiempo, pero no te preocupes. Todo estará bien. Andrés peinó su cabello con su mano. Gracias a la ayuda de don Noel y de Juan, creo que gran parte del cultivo se podrá salvar. Podremos pagar y no, nos veremos afectados en nuestro capital. Bueno, hijo, confío en ti. Para Sofía no era fácil aceptar la ayuda de Juan, pero tuvo que dejarlo pasar. Sé que te has preparado para esto, aunque también sé que tenías otros proyectos. Yo, lastimosamente, ya no me siento con fuerza para seguir a cargo de la hacienda. Lo sé, madre, y lo entiendo, es más, estoy agradecido contigo, ya que tu esfuerzo hizo que pudiera estudiar, viajar y conocer. Andrés tomó las manos de su madre, siendo consciente de su arduo trabajo de estos años. Ahora es momento de que me haga cargo de nuestro patrimonio. Dándole todo el apoyo que ella necesitaba, la abrazó, reconfortándola. La señora se sintió satisfecha, su pecho lleno de orgullo, al ver a su hijo afrontar por fin con madurez, la situación y hacerse cargo de lo que es suyo. Aunque, claro, todavía tiene la espina clavada de la existencia de Juan. Solo espera que ese hombre desaparezca de sus vidas, que pronto, se vaya lejos, donde no lo vuelvan a ver. Por otro lado, Juan y don Noel, ya habían revisado bien los cultivos. Aunque se salvaba una gran parte, no sabían si sería suficiente, para lo que Andrés tenía que enfrentar. Posiblemente deberían recurrir a sus ahorros, para poder hacer todo lo necesario y preparar la tierra nuevamente. Don Noel estaba contento, al ver cómo los dos hermanos, se habían unido y trabajado juntos. Aunque Juan, no lo veía de esa manera. Es solo un trabajo, don Noel.
habló Juan, viendo a su amigo reír. No tiene nada que ver con los sentimientos, que según usted, puede haber entre Andrés y yo. Son hermanos, Juan, dijo el hombre mayor. Aunque tú lo quieras negar. Los lazos de sangre, siempre son más fuertes. Juan frunció el ceño y arreó su caballo, para volver a la hacienda. Sabía que nada ganaba con discutir, con el hombre mayor, por lo general siempre él, se salía con la suya. La situación se sentía bastante diferente. Después del incendio, el trabajo arduo en la hacienda había aumentado, al igual que un sentimiento de unidad, entre Juan y Andrés, e inclusive Alberto y don Noel, quienes habían trabajado a la par, para poder salvar, tanto la cosecha como a los propios trabajadores. Antonio, que había observado todos estos comportamientos extraños, estaba bastante sorprendido y malhumorado, pues anhelaba alejar a Juan de allí lo antes posible, pero por el contrario, parecía que cada día se establecía más en la hacienda. Los días en cama de Mónica terminaron, los cuidados de Meche fueron tantos, que la joven pronto pudo salir a dar pequeños paseos. El médico dio visto bueno, ya que era necesario el ejercicio. Aunque Catalina, no estaba nada de acuerdo. Antonio, por el contrario, estaba agradecido. Sus días en San Pedro, habían sido precisamente, para preparar el viaje, aunque al parecer Andrés y Aimé, tal vez no podrían hacerlo, él debía irse con Mónica, ya había avisado a 3 de sus amigos más ricos, aunque de la edad de él. Prometió que llegaría con una joven belleza, comparable a la de su madre, para que ellos pudieran hacer sus ofertas. El mayor candidato era un varón, que tenía muchas tierras, entre ellas una mina, lo que hacía que sus ingresos, fueran suficientes para tentar al ambicioso conde. Esa tarde, al entrar en la habitación de Mónica, se encontró con Catalina, a quien increpó por algunas alhajas que no había encontrado. Estuve buscando las joyas en casa. Dime qué has hecho con ellas. ¿Joyas? Antonio, por Dios. La señora casi pierde la cabeza ante tales palabras. Quiso reír ante la broma. ¿De cuáles joyas me hablas? Recuerdo muy bien un brazalete de diamantes, algunos anillos e inclusive una tiara que mi madre, le había regalado a Mónica. Mónica entró en la habitación al escuchar la discusión. Parándose entre su padre y su madre, que llora en silencio. Es verdad, padre, pero todas esas cosas se han ido vendiendo. Recuerda que se fue por muchos años, de algo tendríamos que vivir, mi madre y yo. Aunque la verdad no era del todo cierta, ya que Mónica había guardado algunas alhajas, para su futuro matrimonio, pero la mayoría de ellas habían tenido que venderse, para el sustento de Aimé en la capital y de ellas mismas, pues no podían depender para todo de Sofía. El enojo en los ojos de Antonio era evidente, pero sin decir una palabra más, salió dejando a Catalina y a Mónica sorprendidas por su exaltación. Hija, no sé qué vamos a hacer. No quiero que te vayas con Antonio a Europa. Tu padre, creo que ha perdido la cordura. La señora sacó su pañuelo. No te preocupes, madre, yo tampoco tengo pensado irme a Europa. Mónica tomó las manos de su madre. Solo te pido que cuando llegue el momento, me apoyes. Catalina apretó las manos de su hija, esperando que algún milagro ocurriera y evitara, que se la llevaran lejos. Tenía terror de lo que su esposo, podría hacer. Al ver a su hija cansada, se dispuso ir a su habitación, en donde encontró a su esposo con unos documentos. Necesito que firmes esto, no te preocupes, mujer, no es nada raro. Antonio extendió los papeles. Es la escritura de la casa, la cual pienso dejar a tu nombre. Pues no sé cuándo pueda volver, es mejor tenerlo organizado. Sí, claro, dámelos, los leeré con Mónica y Antonio gruñó con una pregunta, atemorizando a Catalina. ¿Cómo que los leerás con Mónica? ¿Acaso desconfías de mí? Firma de una vez. Si no quieres quedarte sin nada. La voz autoritaria y la actitud arrogante de Antonio, hicieron que Catalina, nuevamente cediera ante las presiones de su esposo. No quería firmar sin leerlo, pero nada pudo hacer ante tal presión. Luego pasó los documentos a este, quien satisfecho, nuevamente los enrolló y los metió en un pequeño maletín. Luego salió del cuarto satisfecho.
Al día siguiente, Antonio se despidió de la familia en pleno, diciéndole a Mónica que la esperaba en 8 días en San Pedro. Debían empezar a prepararlo de su viaje. Meche, que estaba al pie de ellos, estuvo muy atenta a las reacciones, luego ayudando a Mónica a vestirse, le preguntó: ¿de verdad desea irse de viaje? Mónica la miró sin expresión. No me quiero ir, Mechita, pero ya sabes cómo es el asunto con los padres. ¿Acaso, señorita, la van a casar por allá? La jovencita sintió pesar por la señorita. Por allá tan lejos. Eso es lo que mi padre quiere, pero yo espero encontrar una solución, antes de que ese día llegue. El semblante de Mónica era calmado, oraba a Dios pidiendo un milagro, esperando que algo haga cambiar de opinión a su padre. En la cena, se reunieron todos. Todos los demás platicaban acerca de Europa y de sus diversiones. Juan por su parte observaba a Mónica, notando que no le entusiasmaba la idea. Él mismo venía meditando en algo, quería que ella se quedara, para ser más precisos, quería que ella se quedara con él, observaba cada movimiento delicado de sus manos, que ya no llevaban vendas, cada sonrisa, cada rubor, era tan transparente, al parecer la única mujer honesta, que él había conocido, además de dulce y valiente, una combinación digna de una dama. Aunque él no se consideraba digno, ni siquiera de mirarla, su corazón latía desbocado, cada vez que la veía, sus manos sudaban, su garganta seca y su mente en blanco, al parecer se convertía en un animal, dominado únicamente por su instinto salvaje, instinto que le decía, que le ordenaba más bien, que no podía dejarla ir, eran sus pensamientos caóticos, cuando se vio atrapado, por la mirada pura y transparente de Mónica, el azul de sus ojos, como un mar en calma, lo envolvieron a tal punto, que se quedó con la copa cerca de sus labios. Ella sonrió y él tomó un gran sorbo de vino, era lo único que podía hacer, para recuperar la compostura. Suspirar en estos casos, no sería lo apropiado. A 2 días de la partida de Mónica, el trabajo ya prácticamente se había acabado, el cultivo en su gran medida, se había podido salvar, los hombres estaban bastante satisfechos. Mónica, ya sin restricciones, caminaba por los establos acompañada de Meche. Volvían de dar un pequeño paseo y la sobrinita de Meche había llegado para llevarle unas flores a Mónica, luego se encaminaron hacia la capilla, riendo y jugando. Juan las había observado desde lejos, se fue acercando a paso lento, siguiéndolas sin saber hacia dónde iban. Desde lejos, la figura de 2 mujeres, observaba tanto a Mónica, como a Juan. En ello la niñita que iba con Mónica, se había entretenido jugando y había preferido quedarse. Al ver a Juan extendió sus manitas hacia él, quien agachándose hasta su lugar, besó su frente, preguntándole qué estaba haciendo por allí. La niña, que aún no tenía la capacidad de hablar claramente, señaló hacia la capilla, el lugar hacia donde habían ido Mónica y Meche. Juan sonrió, acariciando cariñosamente el rostro de la pequeña niña, diciéndole que tuviera cuidado, luego se dirigió hacia la zona hacia donde había ido Mónica. Meche se había ido hacia la casa, dejando a Mónica en la capilla. Juan entró sigilosamente y se quedó en la parte de atrás, observando a Mónica, que arrodillada frente al altar, se notaba concentrada en sus oraciones. Así pasó el tiempo, él observándola y ella sin percatarse de su presencia. Dios, ayúdame a encontrar una salida. Rogaba la joven, luego de pedir por los trabajadores y su familia, se concentró en rogar que su vida tuviera una salida, lejos del dominio de su padre. No quiero ser desobediente, pero quiero estar cerca de mi madre, cuidarla, si es posible volver al convento o tal vez, solo tal vez, si pudiera casarme. Cuando ella pensó en esto, la imagen de Juan y lo ocurrido con él invadieron a la joven, lo que la sonrojó, ya fuera de sí, no pudo seguir orando, aunque lleva mucho rato arrodillada, así que al menos disfruto de la paz y serenidad que le da este lugar. A las afueras se escucha el canto de las aves, el viento que corre por entre los árboles y hasta algunos animales del campo, todo para ella es mágico. Al cabo de un rato, Mónica se levantó para irse. Cuando dio la vuelta y vio a Juan allí parado, con sus piernas cruzadas y apoyado en la pared, sonrió bajando la cabeza, sin quitarse la mantilla. Ella lo saludó e iba a seguir su camino, pero él extendió la mano, sutilmente tocando la mantilla. Le habló en tono muy bajo.
Mónica, ¿podemos hablar? Ella asintió y salió del lugar, descubriendo su cabeza. Él salió detrás de ella, caminaron un corto tramo, encontrándose en el pequeño jardín, él se paró frente a ella, no se veía tan seguro como siempre, al contrario, se notaba que algo le inquietaba. Mónica llegó a preocuparse. Entonces él, tomando la mano de ella, le dio un beso en el dorso suavemente, con palabras firmes le dijo: Quiero disculparme con usted, he sido un canalla toda la vida, pero por primera vez, deseo ser un caballero. Sé que mi conducta hacia usted, no ha sido la apropiada, pero espero, Mónica, que usted logre perdonarme. Juan inclinó levemente su cuerpo, dejando ver sus ojos verdes, que brillan con una emoción desconocida. No sé por qué me dice esto. En su mente Mónica, pensaba que Juan, estaba arrepentido de aquellos besos que se habían dado, de aquellas miradas coquetas, tal vez él tenía alguna mujer, en algún lado y ahora estaba pidiéndole, que olvidara todo lo ocurrido. Sintió un dolor agudo en su pecho, sus manos comenzaron a sudar y sus ojos comenzaron a picar, al igual que su nariz. Dios, no quiero llorar, no delante de él, qué vergüenza. Juan notó su cambio, una lucha de emociones en su rostro, sus ojos antes claros, ahora se tornaron oscuros. Él habló para explicarse. Usted es la primera dama genuina que he conocido, es gentil, bondadosa, no se preocupa únicamente por el estatus, sino que ve más allá. Es alguien digna de amar, Mónica. Y si usted me lo permite, a mí me gustaría ser el hombre, que la convierta a usted en una reina. Memorias de Tegua volumen 3. Capítulo 15. Entre deudas y disculpas. Mónica se quedó boquiabierta ante la declaración de Juan. No esperaba que un hombre, que aparentemente no tenía mayor educación, o mayor preocupación por los modales, salieran palabras tan gentiles y sus gestos, tan caballerescos. Juan aún seguía sosteniendo su mano, apretando levemente. Entonces ella bajó la cabeza avergonzada, casi suspirando le dijo: No sé si usted lo sabe, hace poco mi compromiso fue roto, ahora mi padre tiene la intención, de llevarme a Europa, para casarme allá, con alguien a quien verdaderamente no conozco, no sé qué ocurrirá con mi vida, pero agradezco que usted, me haya hablado de esta manera. La voz de Mónica demostró su lucha por no llorar, era como si sus oraciones fueran respondidas, pero ¿qué podría ella hacer? Juan comprendía sus temores. Usted desea irse. Necesita que ella sea franca con él. Digo, desea viajar, casarse con un noble en Europa y vivir lejos. No. Por supuesto que no. La respuesta inmediata de la joven sorprendió a Juan. Pero ella continuó. Haría lo que fuera por quedarme aquí, cerca de mi madre, sé que no, nos conocemos mucho, pero la relación con mi padre siempre ha sido difícil. Entonces, Mónica, si yo le propusiera que se case conmigo, me aceptaría. Mónica abrió grandes sus hermosos ojos, aquellas lágrimas que se habían formado, ahora por él, generaban un brillo espectral en ellos, lo cual parecía un cristal, un brillo tal, que Juan se quedó cautivado en ellos, admirándolos. El rubor cubrió por completo el rostro de la joven, agachó su cabeza, haciendo una pregunta, casi imperceptible, pero los agudos oídos de Juan lograron escucharla. ¿Está usted seguro? Yo no soy nada especial. Juan sonrió ante la humildad de la joven, pero al mismo tiempo también sintió enojo. ¿Cómo era posible que alguien tan hermoso, tan digno, no se considerara especial y valioso? Él quería convencerla de que era muy valiosa, él quería que ella fuera feliz, y sabía por lo que conocía de Antonio, que la vida que este padre quería para su hija, en realidad no incluía felicidad. Así, lleno de determinación, nuevamente tomó la mano de Mónica, mirándola a los ojos, le dijo: Confía en mí. Las miradas fijas entre ellos, Juan selló una promesa. Mónica, si usted decide aceptarme, yo le garantizo, que haré todo lo que esté en mis manos, para que usted sea feliz. Solo dígame si me acepta. Mónica, incapaz de pronunciar las palabras, temerosa de que esto fuera un sueño, una ilusión, solo asintió levemente con su cabeza y sonrió. Ya perdió una vez, así que nada perdía con tener una esperanza. Para Juan esto era suficiente, en este momento,
ella estaba dando su consentimiento y él pondría en marcha su descabellado plan, pero no solo para casarse con ella, sino para convertirse en un hombre digno de Mónica la condesa de Altamira. En él ahora existe una necesidad nueva, como el mar brillante en los ojos de ella, él tenía el anhelo de tenerla, de que fuera su mujer y la madre de sus hijos, pero esta vez, a como de lugar, ella sería suya. Besó su medalla, el único recuerdo del amor de su madre, la apretó con fuerza y sin darse cuenta pidió a Dios que la vida le pagara lo que le debía, saldara su deuda, dándole a esta mujer. La hacienda de los Alcázar estaba llena de vitalidad, era un hermoso paisaje, cuyos trabajadores ahora, hacían su mayor esfuerzo. Se sentían más comprometidos, debido a la buena actitud de Andrés. Además de eso, muchos de ellos, al ver a Juan, estaban convencidos de que debía ser hijo del patrón viejo, pues su parecido era innegable. Tanto era así que los rumores, llegaron a oídos de Sofía, quien comenzó a preocuparse por esta situación. Sin embargo, creía que tenía todo controlado, no contaba con que un evento inesperado, cambiaría el curso de las cosas. Sofía había logrado mantener en secreto, el pasado de su esposo y la verdadera identidad de Juan, pero sospecha que no podría hacerlo, por mucho tiempo más. La presencia de Juan en la hacienda había despertado sospechas y rumores, y temía que pronto, la verdad saliera a la luz. Pero no solo eso, también estaba preocupada, por la amistad de su hijo con Juan, sin embargo, no podía evitar, sentir una sensación de orgullo, al ver a su hijo, convertirse en un hombre honorable y trabajador, lo cual no podía evitar relacionarlo con la influencia de Juan y de Don Noel, que lo han apoyado todos estos días de crisis. Juan había decidido tomar medidas en cuanto a su compromiso, enfrentando a Antonio, ya que aún no había podido cumplir con el trato de restablecer su identidad, y darle el apellido que le correspondía. Ahora, sabiendo que Alberto posiblemente pueda darle la carta, Juan estaba dispuesto a pelear con uñas y dientes. Sus planes eran enfrentar a los Alcázar y lograr sus fines, engañándose a sí mismo, de que todo era únicamente por sus fines egoístas, pero en el fondo de su corazón un sentimiento ya se ha arraigado, tan firmemente que ni él mismo podría arrancarlo. Discúlpeme, Juan. Habló Antonio, secando su frente por los nervios y el calor que lo dominan. Sé que no he podido cumplirle, pero créame que he estado haciendo mi mejor esfuerzo. Sofía es un hueso duro de roer, dijo Antonio. Mientras Juan con su daga en la mano lo mira sin expresión alguna. Lo entiendo, conde. Contestó Juan, metiendo la daga en una de sus botas. Cosa que calmó un poco al hombre, sin embargo, Juan prosiguió. Pero creo que, podríamos hacer un cambio en nuestro trato, ya que se le ha dificultado, cumplir con lo que le he pedido. Un cambio, claro, respondió Antonio, esperanzado. Claro, claro. Dígame, ¿qué otra cosa le podría interesar? Preguntó Antonio. Juan sonrió mirándolo fijamente. Es muy sencillo. Tengo los medios para conseguir mi apellido, pero también quiero formar una alianza. Antonio lo miró sin comprender, Juan apoyó sus codos en sus rodillas, el blanco de sus ojos se vio en sus ojos, que se elevaron como un felino al acecho. Y para ello, necesito que me permita, casarme con su hija. Juan habló, mirando fijamente a Antonio. Antonio abrió grandes los ojos, sorprendido. ¿Qué dice? Tartamudeó, luego se paró en un gesto de rechazo, casi gritando, ¿está usted loco? Aimee ya está casada. Oh, sí, eso lo sé. No me refiero a ella. Respondió Juan en tono sereno, sonriendo ante el cambio de colores del hombre frente a él. Antonio se dio cuenta de inmediato, que todo esto era algo malo. Mónica no puede ser. Pensó el hombre. Aunque habían tenido cierta interacción entre ellos, pensaba que, después de lo ocurrido y del enojo evidente de Mónica hacia él, Juan no estaría interesado en ella. Pero ahora, saber que Juan estaba encaprichado con ella, suponía una dificultad. Sus planes dependían del matrimonio de ella, así que no lo permitiría. Está totalmente equivocado, Mónica se irá conmigo a Europa, donde tiene un muy buen matrimonio. Dijo Antonio, intentando mantener la calma. Juan sonrió con desprecio,
se inclinó sobre la silla en la que estaba sentado, unió sus manos, mirando a Antonio como una fiera, que acecha a su presa. El equivocado aquí es usted. Juan habló en un tono ronco y serio, demostrando la gravedad de sus palabras. Quiero a Mónica, y usted va a dármela. ¿Acaso olvida que tengo todavía en mi poder los pagarés que usted firmó, las apuestas que perdió en el puerto, donde lo conocí? Dijo Juan, su voz baja y amenazante. Antonio se puso rojo de ira. Es usted un canalla. Antonio seguía secando el sudor que caía por su rostro, rojo de coraje e indignado hasta la médula. Creí que sería un caballero y olvidaría esos pagarés. Juan se rió. No me hagas reír, conde. Ningún caballero olvidaría una apuesta de juego por su honor. Le recordaré muy bien quién soy. Yo, además de caballero, soy un pirata, y cobramos por partida doble, cuando de deudas de juego se trata. Juan se puso de pie, sirvió 2 vasos de licor, le pasó uno al conde, el otro para él, luego sonriendo satisfecho, habló nuevamente, sabiendo que su oponente estaba perdido. Quiero a Mónica, si me apoya, olvidaré por completo sus deudas. En ese momento, el estruendo de la puerta y el grito de Aimé sorprendió a los 2 hombres. La joven entró como un huracán devastador, gritando mientras baja las gradas, llegando hasta ellos. Enfrentó a Juan. Maldito, 1000 veces maldito. ¿Acaso piensas que podrás vengarte de mí, casándote con mi hermana? Eso jamás, no lo permitiré. La mano de ella fue detenida en el aire justo cuando trató de abofetear a Juan, quien la sostuvo con fuerza. El estallido de furia dejó bastante asombrado a Antonio y aún más contrariado, a Juan, que por su parte la tiró con fuerza hacia su padre, quien apenas logró sostenerla. La joven rugía de fingida indignación. Antonio, de pie junto a ella, trató de calmar el exabrupto de su hija. Juan se recostó en su silla, observando de manera burlesca la interacción entre padre e hija. Los 3 desconocían que, desde fuera, la joven doncella de Sofía escuchaba de manera sigilosa, pues había notado algo muy sospechoso en Aimé. Desde hacía unos días la seguía. La voz de Aimé se escuchó fuerte y clara: padre, no debes permitir que este sucio pescador se salga con la suya, solo quiere desquitarse de mí, porque preferí casarme con Andrés. Basta. Aimé, baja la voz. Antonio tomó por los brazos a su hija, hablándole severamente, la sacudió fuertemente. ¿Acaso quieres que todo mundo se dé cuenta de lo que ha sucedido entre ustedes? La discusión acalorada entre padre e hija. Juan, por su parte, simplemente observaba divertido la escena, ella una descarada en toda su esencia, fingiendo estar ofendida y procurando, según ella, la seguridad de su hermana. El conde, por su parte, tratando de guardar las apariencias y preocupado, porque alguien pudiera escuchar el estallido de furia de su princesita. Ninguno de los 2 pensaba en realidad en Mónica, cada uno veía nada más que por sus propios intereses. Juan reprimía sus emociones, no podía dejar ver sus verdaderos colores. Era mejor que ella pensara que era por venganza. Por el conde, no se preocupaba, tiene muy claro que este hombre solo se interesaba en el dinero y los beneficios de honor y estatus. Los pagarés que tenía en su poder eran suficientes para persuadirlo, así que se quedó sentado, hasta que finalmente Antonio terminó por sacar a rastras a su hija de la habitación, amenazándola fuertemente si no se callaba. Mientras que prometía a Juan retomar su conversación en un momento más conveniente. Juanita rápidamente se fue por uno de los pasillos. La ventaja de la casa grande eran precisamente sus pasillos, escaleras y pasajes, que permitían que las personas rápidamente se escabulleran. Ella, luego de lo que escuchó, lo meditó por largo rato, pero al final decidió ganarse el favor de su señora, contándole a la propia Sofía, para que fuera ella quien se encargará del asunto. Mientras Juanita hablaba de lo ocurrido con Sofía, uno de los hombres de Juan le informaba que había visto a la joven doncella salir apresuradamente por el pasillo. Juan sospechó inmediatamente que los había escuchado. Pero esto solo aceleraría sus planes. Era un hombre decidido, había arriesgado su vida en más de una ocasión por cosas intrascendentes, pero ahora se la jugaría al todo, por el todo,
con tal de conseguir su apellido y a la mujer que quería por esposa. Su hermano tenía una dama de nombre, él tendría una dama de verdad. Segundo, al ver la determinación en sus ojos, sonrió y se sentó a esperar instrucciones. Al cabo de unos minutos, Juan lo mandó al pueblo. Necesitaba revisar que la palapa y su barco estuvieran bien, no sabía si debería salir apresuradamente, todo dependía del resultado de este movimiento. Por su parte, Antonio llegó a la habitación para conversar con su hija privadamente. ¿Acaso has perdido la cabeza? Antonio se contuvo, solo para evitar ser descubierto. Yo. El que ha perdido la cabeza eres tú. Los ojos de Aimé chispeantes de enojo. Siguió hablando: padre, ¿acaso olvidas que me prohibiste relacionarme con Juan, porque dijiste que era un bastardo, un sucio pirata, y ahora escucho que estás pensando cansarlo con Mónica? Por Dios, muchacha, baja la voz, vas a tirar todos mis planes a la basura. Ella abrió grandes sus ojos, conociendo a su padre, algo se traía entre manos. O le temía a Juan, pero, ¿por qué? Entonces explícame, ¿por qué ese hombre te tiene tan apabullado? Creí que eras más astuta, hija, te metiste con ese hombre y ni siquiera sabes quién es. Antonio removió su cabello, lleno de enojo, por la ignorancia de su hija. No tienes idea de lo peligroso que puede llegar a ser, así que mejor cállate y deja que me encargue de los asuntos importantes. Además, debes cuidar tu puesto de señora en esta casa. No sé de hablas. La joven blanqueó los ojos, cuando su padre habló de este tema. No he escuchado buenos comentarios tuyos, dijo el hombre, tratando de hablar de otra cosa. Claro, desvía la atención. La joven no se rendirá. Es lo que siempre haces, cuando no quieres dar una explicación. Tampoco tengo por qué dártela. Antonio ahora fue firme. Hija, tú ya estás casada, tienes tu vida arreglada y por Mónica, no te preocupes. Ya veré yo, de qué manera me la llevo y cumplo mis planes, no se van a ver estropeados por ese sinvergüenza. Pensó Antonio, luego salió de la habitación, dejando a Aimé muy satisfecho. No quería ver a Juan con Mónica, no porque le interesara particularmente la felicidad de su hermana, sino porque no quería que ese hombre que había sido suyo llegara a ser de otra mujer y menos de Mónica. Poco le importaba lo que ocurriera con ella. En las horas de la noche, Sofía tomó una decisión. Después de meditar por largo rato las cosas que le había contado Juanita, sabía que Juan era capaz de todo, a pesar de no verlo desde su niñez, conocía muy bien sus alcances, había estado muy al pendiente de lo que era de su vida, sabía que era respetado en el pueblo, pero también sabía que era un bandido y un pirata, cosa que para muchos era algo admirable, ya que había logrado conseguir no solamente su barco y su casa, sino también buenas relaciones. Aunque claro, la gente del pueblo lo seguía viendo como un paria, lo cual lo hacía más peligroso aún. Llama a Juanita para que lo buscara, necesitaba enfrentarlo de una vez por todas. El rostro de Juan, demostrado satisfacción, caminaba a paso firme hacia la pequeña salita privada de Sofía. Tenía claro que, de ese enfrentamiento, dependía el futuro que tendría. Así que ahora, con su mejor cara de jugador, entró y saludó a la respetable dama. Sofía tenía su rostro lleno de furia, intentando controlar sus emociones, pero ver a Juan era como ver a su difunto marido, lo que hacía que las cosas se complicaran. Aún así, habló tranquilamente. Creo que sabe bien por qué lo he mandado a llamar. Eso depende, yo creo que me ha llamado para darme lo que por derecho me corresponde. Juan, parado frente a ella, habló con total franqueza. Vaya, sí que es usted un sinvergüenza y un cara dura, después de lo que ha hecho, después de la ofensa que le ha hecho a mi hijo, aún cree que se merece recibir algo de nuestra parte. No vine aquí a recibir halagos, tampoco me gusta jugar a adivinanzas, y seré muy claro con usted. Sofía lo miró expectante hasta que él prosiguió. Sé que está enterada de lo que ocurrió entre su dignísima nuera y yo, ahora bien, si no quiere que su amado hijo se entere y me rete a un duelo a muerte, podremos negociar, para que la vida de su queridísimo hijo no se pierda. Sofía palideció y reaccionó ante estas palabras, como una fiera herida. ¿Acaso me está amenazando? Juan negó riéndose,
¿o no, señora? Esto no es una amenaza, créame, si su hijo y yo, nos vamos a duelo, solamente existirá un resultado. Sofía resolló de enojo, casi ardiendo de coraje, pero sabiendo bien la certeza de esas palabras. Es usted un canalla, sería capaz de matar a su propio hermano. Juan rió ante tales afirmaciones, vaya, al fin lo reconoce, ahora solo falta, que lo hagamos legal. No voy a legalizar nada. Sofía no quería dar su brazo a perder. Usted jamás llevará nuestro apellido. Está bien, entonces podríamos decírselo a Andrés. Juan reía por dentro al mirar el temor en los ojos de la dama. Así que aguijoneó más. Que él decida. Después de todo, él tiene derecho a saber toda la verdad, sobre todo lo de su mujer, aclaro, y también que tiene un hermano. No, usted no se atreverá. Sofía comenzó a temblar por el miedo, pero hizo acopio de fuerzas, resistiendo sus emociones. Señora, creo que usted acaba de decir, que soy un sinvergüenza y un canalla, ¿en realidad cree que no me atrevería? Sofía sintió como su pecho se apretaba, su corazón comenzó a acelerarse, su respiración se le dificultaba y comenzó a pensar en mil formas, de deshacerse de este hombre. No obstante, ahora, él tenía el sartén por el mango. Dominada totalmente por sus temores, pues creía que era capaz, de matar a su propio hermano. Trató de negociar con él. Seamos razonables, póngale un precio y créame que, le daré lo que pida, para que se vaya lejos. Juan apoyó sus manos en la silla de Sofía, se acercó mucho a ella y en tono serio le dijo, no necesito dinero, es más, creo que, en esta ocasión, usted no tendría cómo pagarme. Las miradas de ambos se sostuvieron, ninguno quería dar marcha atrás. Juan siguió en tono más alto. Quiero el apellido Alcázar, lo que me corresponde por derecho. Juan se alejó, caminó unos pasos y volteó a ver a Sofía, esperando su respuesta. ¿Pero para qué? Usted ya tiene un nombre, tiene un futuro, ¿por qué necesita un apellido, que nunca ha tenido y que, según tengo entendido, nunca quiso? Ese es mi asunto, pero digamos que lo necesito, para resolver ciertos asuntos. Ella creyó encontrar algo para hacerlo retroceder. Dígame qué asuntos y yo lo ayudaré. Para ello, la mejor ayuda que me puede dar es reconocerme como lo que soy, el hijo de su esposo. Juan se acercó a la silla intimidatoriamente, Sofía palideció, él la miró con una expresión de triunfo y le dijo, es poco pedir, para todo lo que usted me negó, mi padre iba a reconocerme y usted lo sabe. Ahora bien, puede hacer las cosas de una manera, en que usted no se vea mal y quede como la bondadosa viuda de Alcázar, que reconoce al hijo perdido, o podemos causar un escándalo. Juan observó cada reacción de la viuda. Hagamos que Andrés se entere de que usted me echó, aun sabiendo de que yo era su hermano, todo depende de usted. Es demasiado irracional. Dijo Sofía, tratando de argumentar algo, pero Juan la calló de inmediato. Por cierto, la vida de su hijo también está en sus manos, si él se entera, de lo que ha ocurrido con Aimé, como caballero que es, actuará. Juan miró alrededor de la sala, como dándole tiempo de procesar lo que le decía, luego agregó, y si él me reta a duelo, yo no vacilar. Piénselo bien, señora, tiene hasta mañana por la mañana, para decidir. Juan salió de la habitación satisfecho. Sofía demostraba derrota y por primera vez, Juan sintió su pecho hincharse de orgullo, sabía que las triquiñuelas que había usado no eran las mejores y esperaba que Mónica, no se diera cuenta de ello, pero en este momento, necesitaba definitivamente ese apellido, de esa manera Antonio, no tendría más remedio que aceptar la situación. Memorias de Tegua volumen 3. Capítulo 16. Una partida ganadora. Segundo llegó a la palapa y se encontró con una sorpresa no tan agradable. Azucena se había adueñado prácticamente del lugar, la jovencita creía, que al Juan haberse alejado de Aimé, ahora ella sería su mujer, nada más alejado de la realidad. Pero nadie la sacaba de su engreimiento. La tripulación de Juan estaba harta de su comportamiento insolente y grosero. Cuando Segundo llegó, lo primero que hizo fue preguntarle, ¿por qué Juan no ha venido? Increpándolo por dejarla sola. Segundo la miró serio, mira chiquilla.
El capitán tiene cosas más importantes que hacer, que ocuparse de ti. ¿Cómo qué cosas más importantes? La joven posó sus manos en sus caderas. Su cabello alborotado y sus ojos abiertos, en gesto de enojo. Yo soy su mujer, así que yo también soy importante. Ahora sí que te chiflaste por completo. Segundo rió en burla, junto con él, los otros hombres del lugar. Tú solo eres alguien, por quien Juan siente aprecio, pero si sigues actuando de esta manera, te enviará al convento y no te dejará salir de allá, o te casa con alguien, bueno si existe algún desgraciado que te soporte. Eso no es posible, yo soy su mujer, ¿no ves que ya rechazó a la riquilla? Segundo debía cumplir con sus mandados, así que solo respondió, sin mirarla. No tengo tiempo para discutir contigo. Muchachos vengan, que tenemos que ir al barco. Los hombres se fueron, dejando a Azucena sola en la palapa. La jovencita se quedó meditando en las palabras de Segundo, pero en su pequeña cabecita no cabía la idea, de que Juan no la convirtiera en su mujer. Así que alegremente siguió como si nada. La noche fue larga para Sofía. Mil planes tejiéndose en su mente, pero nada que pudiera hacer en tan poco tiempo. La mañana llegó y pidió el desayuno a su cuarto. Tenía que aclarar aún sus ideas. Pero junto al desayuno vino una nota de Juan. Hasta la tarde, ¿lo anuncia usted o lo hago yo? Las manos de Sofía temblaron visiblemente. Juanita le ayudó para que no cayera la bandeja. Entonces la mujer retomó la compostura. Era digna y altiva, con temperamento fuerte, pero una debilidad, Andrés. Su hijo era su mayor orgullo y no permitiría que nada lo dañara. Así que pidió agua para su baño y se pondría su mejor atuendo. Sí, las cosas se harían, pero bajo sus términos. Mando una nota a Juan. Lo espero con don Noel en mi salita, después del almuerzo. Juan sonrió al leerla. Juanita lo miraba expectante. Sin comprender qué ocurría entre él y su ama, esperaba que pronto Aimé y él salieran de la hacienda, pero se llevaría una sorpresa. Allí estaremos, le dijo Juan a la doncella. La joven dio media vuelta y salió. Don Noel lo miraba sin comprender qué había ocurrido. Tenemos que vernos con doña Sofía, dijo Juan sin mostrar emoción. Tenemos, ¿quiénes? Juan sonrió ante la pregunta de su buen amigo. Usted y yo, es un asunto importante. Creo que al fin recibiré mi apellido. Juan habló, como si hablara de la faena de la tarde, por ello don Noel, le habló expectante. ¿No dijiste que no lo necesitabas? ¿Qué te traes ahora entre manos? El hombre mayor estaba preocupado por las acciones de su muchacho. No se apure. No quiero nada malo, al contrario. Deseo organizar mi vida. Juan lo miró hablando con seriedad. El apellido es solo un medio para ganar algo. Por favor sé claro, sabes que odio cuando hablas con acertijos. Juan miró al hombre y sonrió, en eso entraron Pedro y Facundo. Así que hablo para todos. Pronto me casaré. La cara de asombro de ellos fue notoria. Fue Facundo quien hizo la pregunta obvia. ¿Se puede saber con quién? Los hombres tenían sus sospechas, pero querían escuchar de boca de Juan, la tan anhelada noticia, pues cambiaría la vida de todos. Por otro lado, Mónica estaba feliz, pero al tiempo algo preocupada. Los nervios la dominan en ocasiones, pues no tiene confianza en sí misma. ¿Cómo sería posible que alguien como Juan la quisiera como esposa? Además la relación con su padre y su hermana era cada día peor. Antonio ni siquiera le hablaba, desde que hizo que Catalina firmara los papeles de la casa, su actitud era algo extraña. El almuerzo transcurrió normal. Alberto se había metido de lleno en ayudar a Andrés, aunque el trabajo no era lo suyo, en esta ocasión se sentía útil y lleno de vida. Lo cual tenía muy agradecido a Andrés. Claro está, había personas que observan desde la sombra, los movimientos de la hacienda. Alguien que tenía intereses en la deuda de ellos, pero no contaban con que salvarían el cultivo, además de que Juan, estaba dispuesto a invertir en el negocio, para ayudar a Andrés. Todo manejado por don Noel y sin que Andrés o Sofía lo supieran. No quería que se sintieran presionados a nada, o amenazados.
El momento de ver a Sofía llegó. La mujer, sentada dignamente, los esperaba. Al entrar, don Noel saludó cortésmente y Juan con su habitual actitud orgullosa. Me imagino don Noel, que ya sabe que quiere su protegido. Sofía, aunque mostraba una actitud tranquila, sentía el ardor de indignación en su interior. Es nada menos que lo justo, en mi opinión esto debió hacerse desde hace mucho. Habló el abogado, en tono suave y conciliador, pero firme. Está bien. No entremos en sentimentalismos inútiles. Dijo Juan, con expresión sombría. No sabía aún qué esperar. Sí, así es mejor. Sofía habló dirigiéndose al abogado. Quiero que usted se ocupe de hacer los trámites, el papeleo, y también quiero que me ayude a contarle a Andrés. Le dirá la verdad. O una historia creada por su bien. Habló Juan burlándose de la señora, pero el abogado lo miró en reproche. No me presione, Juan. Sofía habló en tono severo. Solo le diremos que fue el deseo de Francisco, antes de morir. Juan tenía sus planes con este apellido. Lo quería porque con eso garantiza el matrimonio con Mónica, sabía que el conde de Altamira no se podría negar, cuando esté listo el trato. Además, los pagarés en su poder eran una garantía más, pero esperaba que la joven, no se entere de la conducta de su padre. Don Noel hablaba con Andrés y Sofía en la noche, después de la cena. En el despacho, las tres personas, tomaban una copa de vino. Andrés tuvo que dejar a una inconforme Aimé, en la sala jugando cartas con Alberto y Antonio. Andrés, al notar que su madre parecía molesta, le preguntó qué ocurría. Ella miró a don Noel y fue el hombre mayor quien habló. Andrés, ¿recuerdas la promesa que tu padre te pidió hacer? Esa referente a Juan. El joven lo miró, lleno de aquellos recuerdos. Sí, claro. ¿Qué cuidaría de él? El hombre mayor prosiguió. ¿Sabes por qué tu padre te pidió eso? Andrés hizo memoria, pero no tenía nada claro, así que respondió. La verdad, siempre me lo pregunté, no sabía bien qué pasaba en aquel momento. Don Noel lo reconfortó. No te preocupes. Eras muy joven. Además, la muerte de tu padre fue un golpe para todos. Así que no es tiempo de culpas. Al contrario, tu madre, haciendo acopio de su buena voluntad, ha decidido contarte algo importante. La mirada de Andrés escudriñó a su madre, estaba sumamente nerviosa, pero las palabras de Noel le permitieron respirar más tranquila. Entonces habló con su habitual manera amorosa hacia su hijo. En ese tiempo, cometí una gran injusticia. Sofía sentía la garganta seca, hizo acopio de valor. Ahora quiero corregirla. Hijo, quiero que sepas que jamás quise dañar a Juan. Lo sé, madre. El joven tomó las manos de su madre, no quería verla sufrir. Así que le restó importancia. Entiendo tus temores, pero ¿a qué viene tantos rodeos? Sí, tienes razón. Te lo diré sin tapujos. Juan es hijo de ti, padre. La sonrisa de Andrés fue reemplazada por una expresión de incredulidad y asombro. No entiendo. ¿Cómo que su hijo? Noel, al notar su asombro, habló para calmar el asunto, explicando la relación de Francisco con la madre de Juan. Luego endulzando un poco la situación. Aunque Andrés se sentía engañado. Juan lo sabe. Andrés tiene una gran confusión. Don Noel, al notarlo, habló apresuradamente. Sí, lo sabe, pero no quiere ningún bien de los Alcázar. Sofía notó la evidente agitación de su hijo. Andrés no entendía bien la situación. Entonces, ¿qué quiere? El abogado habló serenamente. Bueno, él quiere lo que le corresponde. Su apellido. Andrés supuso que este era un golpe duro para su madre. Madre, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, hijo. Es lo justo. Sofía habló simulando genuino interés. Además lo hago también porque él se quiere casar pronto. La sorpresa ahora fue doble para Andrés. ¿Casarse? ¿Con quién? Noel explicó la situación de Mónica y Juan, dándole tintes románticos al asunto. Ellos se quieren. Pero Juan no quiere que la gente la critique.
Andrés ya sospechaba algo de esto, así que lo creyó. Entiendo. Es bastante lógico que ahora, se interese en tener un buen nombre. Mónica es una mujer noble. Sofía aprovechó para allanar el camino. Así es. Entonces, ¿estás de acuerdo, hijo? Sí, madre. Aunque siento que hay cosas que aún me esconden. Espero que esto alivie en algo la injusticia que se cometió. Don Noel sonrió y puso una mano en el hombro de Andrés. Lo haremos, Andrés. Lo haremos. La reunión terminó con una sensación de alivio y esperanza. Sofía había dado el primer paso hacia la redención, y Andrés había aceptado la verdad sobre Juan. Ahora solo quedaba esperar a que Juan y Mónica se casaran, que la familia Alcázar pudiera comenzar a sanar las heridas del pasado. Andrés tenía sentimientos dispersos, entre la alegría de cumplir una promesa y el desconcierto, de saber que tenía un hermano. Aunque claro, las acciones de Juan le habían demostrado, que, a pesar de su carácter duro y orgulloso, también era leal. El tiempo corrió rápidamente, Juan fue al pueblo, dejando solo una nota a Mónica, pidiéndole que lo espere y que confíe en su promesa. Ella, aunque triste, por su partida, nada podía hacer. Aimé más calmada, al saber que Juan se había ido, además que su hermana, seguía castigada, la tenía de muy humor. Incluso Andrés, que tanto la quiere, junto con Alberto, la acompañan a jugar cricket. La calma se ha apoderado de la hacienda. Pero la tormenta se avecina. Unos días después, Juan al llegar encontró en un pasillo a la bella joven de ojos de mar, aprovechó la oportunidad para hablar del anuncio de su compromiso, explicando brevemente los detalles, ya que no cuentan con mucho tiempo, debe ir al despacho, pues Andrés lo espera, pero ya ha dejado organizado algunos asuntos de importancia en el pueblo. Al rato Juan ya platica con Andrés. ¿Por qué me ocultaste la verdad? Andrés fue directo al grano. ¿De qué habría servido decírtelo? Juan hizo una mueca. Ni tú ni yo teníamos el poder de hacer nada. Andrés movió la cabeza en negativa. Bueno, es cierto. Pero si te hubieras quedado, tal vez. Juan lo interrumpió, el pasado es pasado, Andrés, no le des más vueltas. Yo solo me preocupo por mi presente y bueno, un poco quizás por mi futuro. Andrés sirvió 2 tragos, pasándole uno a Juan le preguntó. ¿Te refieres a tu futuro con Mónica? Juan tomó un gran sorbo, casi sonrió al responder. Sí, no te voy a mentir. Me quiero casar con ella. Andrés preguntó algo más. Ella, lo sabe. No me mires así, es solo que es tan, digamos, inocente y tú la verdad, le llevas bastante ventaja. Los dos rieron, sabiendo que las palabras de Andrés eran definitivamente ciertas. Tanto Antonio como Sofía con sus nervios a flor de piel, ellos tan orgullosos, pero ahora cada uno fue manipulado por un oponente superior. Reconocer esto era mostrar debilidad, pero la sorpresa doble era para Aimé, quien de todos los presentes fue la más conmocionada, sobre todo al ver la cara de alegría de Juan y la sutil sonrisa de Mónica. La escena era de pura sorpresa y shock. La noticia de que Juan era hijo de Francisco Alcázar y que se iba a casar con Mónica, había dejado a todos sin aliento. Aimé estaba lívida de rabia y celos, su rostro reflejaba la impotencia que sentía. Catalina, por su parte, parecía haberse quedado sin palabras, su mirada se movía de un lado a otro, buscando entender qué estaba sucediendo. Sofía, aunque mantenía su compostura, no podía evitar sentir una punzada de dolor y resentimiento. La noticia del matrimonio con Mónica era como una segunda puñalada. Antonio, por su parte, parecía aliviado de haber podido anunciar la noticia sin incidentes. Sabía que Juan tenía los pagarés y que no tenía otra opción que aceptar el matrimonio. Mónica, con su habitual serenidad, sonreía y agradecía las felicitaciones de los presentes. Pero en su interior, estaba llena de emoción y felicidad. Agradecía que Juan estaba dispuesto a hacer esto por ella, sin embargo, no entendía bien el porqué. Andrés y Alberto se acercaron a Juan y Mónica para felicitarlos. La atmósfera comenzaba a relajarse, pero la tensión aún era palpable. De repente, Aimé no pudo contenerse más y se dirigió hacia la puerta, su voz temblando de rabia.
No puedo estar aquí, dijo, antes de salir de la habitación. La cena había terminado, pero la noche apenas comenzaba. La tormenta que se avecinaba iba a ser más intensa de lo que nadie podía imaginar. Mientras tanto, en la hacienda, la familia Alcázar se prepara para viajar al pueblo. La atmósfera está llena de emoción y expectativa, especialmente con los preparativos de la boda entre Juan y Mónica. Juan, decidido a proporcionar una vida mejor para su futura esposa, busca comprar una casa en el pueblo. Su consideración por Mónica es evidente, y don Noel está dispuesto a ayudarlo en esta tarea. Aimé, por su parte, sigue siendo conflictiva. Su sonrisa y pensamientos revelan su deseo, de que el compromiso entre Juan y Mónica se rompa. Su padre, Antonio, la ha tranquilizado, sugiriendo que nada está escrito en piedra y que cualquier cosa puede pasar. Juan apresuró las cosas, tenía una sensación de inquietud, así que habló con el padre, para que todo fuera lo más rápido posible. No había podido ver a Mónica, así que estaban intercambiando cartas, con la ayuda de Meche. Antonio la tenía confinada en casa y su madre, al conocer la reputación de Juan, prefirió apoyar esta medida. En una de las cartas, la joven le agradeció por cumplir con su promesa. Aunque le era difícil decir ciertas cosas, se esforzaba por ser cariñosa, le expresaba su deseo de ser una buena esposa, de servirle bien y quería saber las cosas que a él le agradan para ella ir aprendiendo más. Aunque tenga miedo de algunas cosas, seguía determinada a casarse.